Bienvenidos a un nuevo vídeo. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy yo de nuevo trayéndoles un tema que créanme ha estado en boca de todos y con razón. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de las redes sociales de dos de nuestros actores turcos favoritos, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Recuerdan la época en la que las redes sociales parecían ser un álbum de fotos público? Era una vitrina de la vida, de los viajes, de los momentos especiales, y de las parejas, por supuesto. Bueno, pues en el caso de Serkan y Özge, esa vitrina, ese álbum, parece haber sufrido un ligero retiro estratégico. ¿De qué estoy hablando? De la eliminación de sus fotos. Sí, tal cual como lo escuchan. Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas y estables del mundo de las series turcas, decidieron borrar fotos de sus perfiles en Instagram. Y claro, esto desató un torbellino de rumores, especulaciones y preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Hay problemas? ¿Todo es un montaje? Y por eso, amigos, estamos aquí hoy. En este vídeo vamos a desentrañar el misterio detrás de esta curiosa decisión. Vamos a analizar las posibles razones, examinar la evidencia disponible y, por supuesto, a darles mi opinión personal. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y, espero, un poco de diversión. Antes de que empecemos a bucear en el tema, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estoy al tanto de las novedades en el mundo del entretenimiento turco. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo máximo. Bien, ahora sí, al grano. La eliminación de fotos en las redes sociales es un tema delicado. No es como si alguien dejara de subir fotos de sus desayunos, ¿verdad? Cuando una pareja, especialmente una pareja famosa, decide borrar fotos que antes compartían, la gente se preocupa. Y con justa razón. Porque seamos sinceros, las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida de los famosos. Nos gusta ver cómo viven, con quiénes se relacionan, qué hacen en su tiempo libre. Y cuando esa ventana se cierra, aunque sea parcialmente, la curiosidad se dispara. En el caso de Serkan y Özge, la situación es un poco más compleja. Recordemos que ellos son una pareja muy querida. Se conocieron en el set de Cherry Season, una serie que los catapultó a la fama. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción. Comenzaron a salir, se enamoraron y se casaron en Italia en 2022 en una ceremonia de ensueño. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal que todos queremos. Su historia, de la pantalla a la vida real, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La gente se enamoró de ellos como pareja, no solo por su talento individual, sino por la manera en que se complementaban. Su relación parecía ser un ejemplo de estabilidad y amor en un mundo, a menudo, volátil como es el de la farándula. Por eso, cuando comenzaron a borrarse fotos de sus cuentas de Instagram, la sorpresa fue mayúscula. De repente los románticos momentos compartidos, las fotos de sus viajes, los selfies juntos, todo, o al menos una gran parte, desapareció. Aquellos momentos que antes eran compartidos con sus seguidores, que nos hacían sentir parte de su felicidad, fueron eliminados. La sensación fue similar a cuando se borra una parte importante de un álbum de fotos familiar, dejando un vacío y generando la pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, hay varias posibilidades, y es importante analizar cada una de ellas con detenimiento. La primera, y quizás la más obvia, es que haya habido algún tipo de problema en la relación. No necesariamente una ruptura, pero tal vez una crisis, un desacuerdo. Las relaciones, incluso las más sólidas, pueden pasar por momentos difíciles. El estrés, las presiones del trabajo, las diferencias de opinión, son factores que pueden afectar a cualquier pareja. Borrar fotos en este contexto podría ser una forma de marcar distancia, de tomarse un respiro, de reflexionar sobre la situación. No es necesariamente un signo de separación definitiva, pero sí podría indicar que las cosas no están del todo bien. Otras veces las parejas deciden tomarse un tiempo, tanto personal como público, para reflexionar y analizar la situación. Esta podría ser la razón de la limpieza en las redes, no con intenciones de romper lazos, sino con la finalidad de replantearse ciertos aspectos de su relación, tal vez para fortalecerla, o para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos.
En estos casos, la eliminación de fotos podría ser el inicio de un proceso de introspección y reajuste. O tal vez simplemente querían tomarse un tiempo para reflexionar, para estar más tranquilos, y decidieron borrar fotos como una forma de refrescar sus redes. Esto no es un indicativo de separación, pero es posible que haya habido problemas. Y es que seamos realistas, la vida de las celebridades no es fácil. La exposición constante a los medios, las críticas, los rumores, todo esto puede ser muy agotador. A veces lo que necesitan es un poco de privacidad, un respiro de la atención pública. Borrar fotos podría ser una forma de recuperar un poco de control sobre su imagen y su vida personal. Otra posibilidad, y que siempre está presente en el mundo del espectáculo, es que todo esto sea una estrategia de marketing. Sí, ya sé, suena a cliché. Pero no podemos descartarlo por completo. El mundo del entretenimiento es un negocio y a veces los actores y sus equipos de marketing buscan generar expectación, crear misterio para atraer la atención del público hacia sus proyectos. Tal vez estén preparando un nuevo proyecto juntos, una nueva serie, una película, o incluso un anuncio publicitario, y quieren generar expectativa, crear un poco de misterio. Borrar fotos, de alguna manera, es una forma de llamar la atención y de mantener a la gente pendiente. Si es así, bravo por ellos, porque han logrado su cometido. Esta estrategia, aunque a veces criticada, es efectiva. El misterio vende, la incertidumbre genera interés. Al eliminar las fotos, se crea un vacío, una pregunta sin respuesta, que obliga a los seguidores a estar atentos, a seguir de cerca cada movimiento. Y en un mundo donde la atención es el bien más preciado, cualquier estrategia que la consiga es válida. En este caso, el fin, que es generar interés y expectación, podría justificar los medios, que es la eliminación de fotos. También hay una opción más sencilla, y es que simplemente hayan decidido cambiar su estrategia en redes sociales. Tal vez ya no quieren compartir tanto de su vida privada, quieren ser más selectivos con lo que muestran, y prefieren enfocarse en sus proyectos profesionales. En realidad, es totalmente entendible. La exposición constante a veces puede ser agotadora, y todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Las redes sociales, aunque son una herramienta de comunicación y promoción muy útil, también pueden ser una fuente de estrés y presión. A veces las celebridades se sienten obligadas a compartir cada detalle de su vida, lo que puede generar una sensación de agotamiento. Decidir ser más selectivos con lo que se comparte es un derecho, y una forma de proteger la intimidad. En este caso, la eliminación de fotos podría ser un paso hacia una mayor privacidad y un mayor control sobre su imagen. Para analizarlo mejor, vamos a ver qué es lo que nos revelan las pistas que podemos encontrar. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no todos los medios y fuentes son igual de confiables. Hay muchos medios amarillistas que especulan sin fundamento. Nos vamos a centrar en información verificable y en lo que los propios actores han dicho o mostrado. Es importante separar el grano de la paja, y no dejarnos llevar por rumores infundados. Hasta el momento ni Serkan ni Ozge han hecho declaraciones oficiales sobre la eliminación de las fotos. Ni en sus redes sociales ni en entrevistas. Esto, por supuesto, alimenta la curiosidad y las especulaciones. Si hubiera una crisis grave, tal vez ya tendríamos una declaración por parte de sus representantes. El silencio, en este caso, puede significar muchas cosas. Puede ser una señal de que están protegiendo su privacidad, de que no quieren hacer leña del fuego, o de que simplemente están esperando el momento adecuado para hablar. También es posible que estén siguiendo el consejo de sus representantes, quienes pueden haberles recomendado no hacer declaraciones hasta que tengan toda la información clara. En segundo lugar, es importante analizar cómo se comportan en la actualidad. ¿Siguen interactuando en redes sociales? ¿Se les ha visto juntos recientemente? ¿Comparten mensajes sutiles? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien han eliminado fotos, no han dejado de seguirse en Instagram. Sus cuentas siguen conectadas. Además, en algunas ocasiones, se les ha visto interactuando en los comentarios de algunas publicaciones. Estos pequeños detalles sugieren que, al menos por el momento, no hay una ruptura definitiva. El hecho de que sigan conectados en redes sociales, que se sigan mutuamente y que incluso interactúen en los comentarios, es un indicio de que la relación aún existe. Si realmente hubiera una ruptura, lo más probable es que se hubieran dejado de seguir, o que al menos evitaran cualquier tipo de interacción.
También, en ocasiones, se han dejado ver juntos en eventos públicos. Han sido fotografiados en cenas, en presentaciones e incluso en vacaciones. Esto refuerza la idea de que, a pesar de la eliminación de fotos, siguen siendo una pareja. No es que estén viviendo vidas separadas. El hecho de que se les haya visto juntos en eventos públicos y que hayan compartido momentos en privado es una señal de que la relación sigue, al menos, en pie. Si estuvieran atravesando un momento difícil, lo más probable es que evitaran aparecer juntos en público o que al menos mantuvieran una distancia prudencial. En resumen, la información disponible nos da más interrogantes que respuestas concretas. Es muy posible que estén atravesando algún tipo de cambio personal o profesional. Y por lo tanto decidieron actualizar sus perfiles. La verdad, como siempre, está en algún lugar entre las líneas. No podemos sacar conclusiones precipitadas y debemos esperar a ver qué sucede. Lo que sí podemos afirmar es que la situación es cuanto menos intrigante. Pero no nos quedemos solo con lo que vemos en redes sociales. Es importante recordar que las redes son solo una parte de la vida, y no siempre reflejan la realidad. Detrás de cada foto, de cada publicación, hay una historia, y a veces esa historia es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Las redes sociales son una herramienta, pero no son la vida real. Lo que vemos en ellas es una versión editada, filtrada, y a veces incluso manipulada, de la realidad. También es importante respetar la privacidad de las personas. Serkan y Özge son seres humanos, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a decidir qué compartir y qué no. No podemos exigirles que nos den explicaciones sobre su vida personal. La privacidad es un derecho fundamental y debemos respetarlo. No podemos ni debemos invadir la vida privada de las personas, ni exigirles que nos den explicaciones sobre sus decisiones personales. Debemos recordar que son personas, no personajes, y que tienen derecho a su intimidad. En este punto solo podemos hacer conjeturas y esperar a ver qué sucede. Tal vez con el tiempo tengamos más información. Tal vez, en algún momento, ellos mismos decidan aclarar la situación. Pero lo más probable es que la verdad, como siempre, se revele con el tiempo. No podemos apresurar los acontecimientos, y debemos esperar a que ellos decidan qué es lo mejor. Mientras tanto, lo más sensato es ser pacientes y respetuosos. Y por supuesto, seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos y de su talento. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, su talento y su trabajo son innegables. Debemos valorar su trabajo y disfrutar de sus proyectos, sin importar lo que suceda en su vida privada. Así que, para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la misteriosa eliminación de fotos de las redes sociales de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos analizado las posibles razones, desde problemas en la relación hasta estrategias de marketing. Hemos revisado la evidencia disponible, y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, no hay respuestas claras. Lo único que tenemos es especulación. Hemos explorado diferentes posibilidades, desde la crisis en la relación, hasta la estrategia de marketing, pasando por el simple deseo de privacidad. Y hemos concluido que por ahora, no hay una respuesta definitiva. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Si tienen alguna opinión, si tienen alguna teoría sobre lo que está pasando, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas. ¿Qué piensan ustedes que puede estar pasando? Cuéntenmelo todo. ¿Creen que hay problemas en la relación? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿O simplemente han decidido ser más discretos con su vida privada? Me encantaría conocer sus opiniones y sus teorías. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que siempre estoy investigando y buscando nueva información sobre el mundo del entretenimiento turco, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.